Bueno, eh, que trata sobre el derecho del sistema jurídico argentino. Bueno, esperen que sigo. Bueno, arrancamos entonces. Vamos a hablar un poco de qué trata o cómo, en qué consiste el sistema jurídico argentino, y por ahí algunos quizás estén más cercanos, otros hayan tenido nada, que conocerlo por algún motivo en algún momento, y otros quizás no tienen ninguna idea de nada. Muchas veces pasa que se confunde el sistema jurídico argentino con otros sistemas, por ahí por lo que uno ve en la tele, de las películas, sobre todo las películas americanas, y vamos a ver que tiene algunas diferencias importantes. Entonces, para decirlo de alguna manera, los grandes sistemas jurídicos, como ya habíamos adelantado la clase pasada, eh, o se los llama los sistemas jurídicos del tipo continental, que son en general todos los europeos continentales, y en casi toda Latinoamérica y en otros países también, pero vamos a nuestros sistemas, los dos grandes sistemas. ¿En qué consiste este sistema? Este sistema tiene un origen, tiene por supuesto, como hemos hablado en la clase pasada que me había consultado el compañero, me ha dicho, bueno, ¿no tiene origen romano? Sí, por supuesto que sí, que el derecho tiene origen romano. Sin embargo, nosotros hacemos la asociación más con el sistema francés por el hecho de que el sistema francés, con Napoleón, empieza la idea de codificación. ¿Qué significa esto? La normativa en distintos códigos: código civil, código comercial, código penal, códigos procesales, aduanero, etcétera. Los sistemas del common law, el sistema que puede tener, por supuesto, todo Gran Bretaña, Estados Unidos y casi todos los países que fueron colonias inglesas, es un sistema que no se basa tanto en leyes escritas más allá de lo que son las leyes federales de esos países, sino que se basa en el sistema de antecedentes. Tienen una constitución nacional también, pero la normativa y demás es mucho más escueta, y a la hora de resolver se usa el sistema de antecedentes jurisprudenciales. En nuestro sistema continental tenemos legislación mucho más copiosa, o sea, mucha más cantidad de legislación, y tenemos una estructura jerárquica y codificada. ¿Qué significa esto? Acá lo que ustedes ven que es una especie de triángulo, que eso soy yo muy mala dibujando, y no quise cortar y pegar de internet un dibujo de otro, pero quedó espantoso. Eso que es un triángulo horrible, en realidad quiso ser una pirámide. ¿Y qué es eso? Esto se llama pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen es simplemente una pirámide jurídica en el que se establece la jerarquía de las normas. ¿Qué significa esto? Cuando uno mira la estructura de la pirámide, ninguna norma que esté por debajo, o sea, ninguna norma que esté más cercana a la base, puede contradecir una norma que esté por encima. En el sistema jurídico argentino, la norma suprema, la ley suprema, es la Constitución Nacional. Esta es nuestra, se le dice norma suprema, ley suprema, carta magna, o sea, adquiere diferentes nombres, pero dice llanamente la Constitución Nacional. A partir del año 1994, no sé si ustedes lo saben, si no, alguna vez lo deben haber visto en la escuela, y a los que no son argentinos no, a partir de 1994 se hace una gran reforma constitucional, la famosa reforma del Pacto de Olivos. En esta reforma constitucional, uno de los aspectos más interesantes, de los que podemos hoy hablar, es de la incorporación del artículo 75, inciso 22. ¿Y qué hace este artículo? Este artículo lo que va a hacer es establecer que los tratados internacionales, sobre todo los tratados internacionales de derechos humanos, pero en general los tratados internacionales, van a tener jerarquía constitucional. ¿Qué tratados internacionales? ¿Todos los tratados internacionales? No, por supuesto que no. Los tratados internacionales, los que Argentina sea signataria, quiere decir a los que haya adherido, a los que haya firmado. Entonces, estos tratados van a tener la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Esto implica que todas las normas nacionales, cuando digo normas nacionales, estoy hablando tanto de normas nacionales como normas provinciales, decretos, reglamentos administrativos, ordenanzas locales, o sea, voy bajando en la pirámide, ¿no? Contratos, acuerdos, o sea, todos los instrumentos creadores de ley tienen que estar concordantes, o sea, no pueden nunca contradecir aquellas cuestiones establecidas tanto por la Constitución Nacional como por los tratados internacionales.
Ustedes habrán escuchado muchas veces decir en los medios o en cualquier lado, esto es inconstitucional. ¿Escucharon alguna vez hablar de esto de es inconstitucional o se va a pedir que se declare la inconstitucionalidad y demás? Es esto, responde a esto, a que hay normativa, a veces algunas cosas son ambiguas o algunas se hace algunas hace una lectura literal y es literalmente inconstitucional y otra se hace unas lecturas especiales, como hacemos a los abogados, pero en definitiva lo que está diciendo cuando se dice es inconstitucional, lo que significa es que está en contradicción con alguna norma de la Constitución Nacional, o bien puede ser inconstitucional porque va en contra de derechos consagrados y firmados por la Argentina en los tratados internacionales. ¿Cómo se da este proceso? Cuando la Argentina firma tratados internacionales y antes del 94, la Argentina se obliga, la Argentina y todos los países se obligan a adaptar su legislación interna en función a eso que firmaron los tratados internacionales. Y acá adquieren, por supuesto, muchísima importancia todos los que son los tratados internacionales de derechos humanos. Pero no están solamente los derechos humanos que van a ser los que están como por arriba de todo, de todo, digamos, que son los más importantes, sino los tratados internacionales en general. Y esto involucra no solamente tratados multilaterales, quiere decir que son firmados por muchos países, sino también lo que son tratados bilaterales, tratados regionales y demás. O sea, si la Argentina firma, por ejemplo, un tratado regional con, no sé, Chile, Brasil, Bolivia, no sé, estoy pensando en los países limítrofes, y algo establecido en esos tratados es contrario a una ley local, esa ley o bien debe ser readaptada, o bien puede pedirse la inconstitucionalidad de esa ley. ¿Por qué? Porque va contra algo de un tratado. Entonces, esta jerarquía es la que nos permite saber a nosotros, ciudadanos, y a los jueces y a todos, es en el caso de que haya contradicción de normas, cuál es la que va a prevalecer arriba de la otra. Esta declaración de inconstitucionalidad es ¿es inmediata? No. En nuestro sistema argentino, el control de constitucionalidad es un control, no importa cómo se llama, tiene un nombre específico, pero como ninguno de ustedes va a ser abogado, no importa, pero sí es un control que se realiza a pedido de partes. Quiere decir que si yo, por ejemplo, sale una nueva ley, imaginemos, no me quiero meter en política, pero imaginémonos que, la verdad es que hoy estuve estos días medio aislada y no escuché mucho, pero sé que bueno, está debatiendo en el Congreso si la legalidad o ilegalidad o la cuestión esta del veto de Milei entre otras cosas, a- no es la ley de discapacidad, sino a la emergencia sanitaria para cuestiones de discapacidad. Pero imaginemos que sale una ley que contradice, que restringe los derechos de las personas con discapacidad. Se los voy a hacer así como bien exagerado, ¿no? Que restringe los derechos directamente. Esta es ley, esta posible ley que podría ser perfectamente una ley así, o peor, un decreto del Poder Ejecutivo, va a estar en contra de un montón de tratados internacionales, de derechos humanos en general, y tratados internacionales especialmente que tratan sobre el trato a las personas con discapacidad, que la Argentina ha firmado y se ha obligado internacionalmente. Entonces, va una persona y dice, esta nueva norma va en contra de este tratado, o sea que es inconstitucional. Ya está, porque lo dice ya está, no. Se lo tiene que pedir a un juez. Y el juez va a declarar la inconstitucionalidad de la norma para ese caso concreto. Por lo cual, la norma va a seguir vigente hasta tanto otra persona que se vea afectada por esa ley que considera inconstitucional y solicite nuevamente a otro juez o al mismo juez o a quien sea, según donde esté, la declaración de la inconstitucionalidad. Esto está bueno para que lo sepan porque es algo que se escucha mucho en los medios, les digo, esto lo que estoy explicando ahora escapa a nuestra materia, pero se los digo porque justo estos días está medio en boga y se escucha mucho, no, porque es inconstitucional, y está bueno que sepan cómo funciona este control de constitucionalidad. De hecho, es una de las funciones que tiene el Poder Judicial dentro de nuestro sistema de división de poderes. No sé si todo el mundo lo tiene claro, pero en el sistema republicano de división de poderes no hay ningún poder que esté por encima del otro. Los tres poderes están al mismo nivel y tienen funciones específicas y aparte, una segunda función que tiene la división de poderes es que los poderes se controlen entre sí. Y una de las funciones del Poder Judicial es controlar la legalidad
tanto de lo que haga el Poder Ejecutivo como de las normas que saque el Legislativo. Entonces, dentro de estas funciones, de este control, está el control de la constitucionalidad. No se hace directamente, sino que se hace a pedido de partes. Esperen que voy pasando, que acá está. Entonces, yo acá les puse algunos ejemplos de tratados. ¿Son los tratados más importantes? No. En un curso general no voy a puesto nunca estos tratados porque no le importan a nadie. En el caso específico de ustedes, los puse porque algunos de estos tratados los vamos a nombrar en las unidades siguientes. Entonces, por eso se los traje. Entonces, los tratados son fuente de derecho y van a tener jerarquía superior a las leyes nacionales. Entre estos tratados yo les estoy nombrando para adelantar un poco algunos tratados de derecho de autor, los dos más importantes, que son el Convenio de Berna y el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor. Ya tienen muchos años y tienen un montón de reformas en el medio. El convenio de patentes y el PCT, que es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, y ese se los pongo, aun cuando la Argentina lo haya firmado, se los pongo porque es un tratado muy importante y siempre hace años y años y años que se viene amagando que si Argentina entra o no al PCT. ¿Qué significa esto? Esto es lo que modifica es la protección de las patentes y cómo se solicitan después. Eso lo vamos a ver específicamente en la unidad que Eh, veamos los derechos de propiedad intelectual. Sí, Perdón, cortito. Ahí tiene que ver, por ejemplo, las patentes médicas, de patentes sí, de farmacéuticas. todo tipo de patentes, Ah, ok. todo Gracias. tipo de patentes. Después vamos a ver qué pasa con el software, si es patente o no es patente. Les adelanto, para el derecho argentino no es patente, es derecho de autor. Les puse derecho de marcas, porque bueno, está dentro de lo que es propiedad intelectual. El Protocolo de Madrid es uno de los más importantes. El Acuerdo de Lisboa sobre denominaciones de origen, les pongo uno más. Y después hay muchísimos más. Y después hay tratados de comercio y de propiedad intelectual. Hay muchísimos más. O sea, la cantidad de tratados que hay en materia de propiedad intelectual es súper copiosa, es súper abundante. No todos los ha firmado Argentina. A nivel europeo hay muchísimos tratados más. Pero bueno, les nombro algunos que sí afirmó Argentina, salvo el PCT, pero no quise dejar de nombrarlo porque es un tratado muy importante internacionalmente en materia de patentes, sobre todo en algunas actividades que cualquiera de ustedes puede realizar y hoy por hoy que está todo súper interconectado porque uno puede un producto, un servicio, venderlo en cualquier lugar del mundo y querer protegerlo en cualquier lugar del mundo. Está bueno que sepan, a pesar de que Argentina no firmó este tratado, que este tratado existe y que los países de Europa la mayoría lo firmaron y que hay algunos países de Latinoamérica que también. Entonces, bueno, pero igual en esto nos vamos a poner específicamente cuando veamos la unidad. Les hago nada más este como aviso, digamos, de que no es un tratado que firmó Argentina, no hemos adherido todavía, eh, que bueno y es malo a la vez, pero existe. Y quizás alguno de ustedes podría proteger alguna invención que tengan y la que quieran protegerla en otros países entrando al PCT. Pero bueno, eso específicamente después lo vamos a ver. No sé, no los quiero complicar hoy. Esperen que aquí no quise correr y se me corrió el audio. Ahí está. Vamos a entrar ahora un poco en lo que es el concepto de persona. ¿Qué es persona? Para nuestro derecho tenemos dos tipos de persona: persona humana y persona jurídica. Hasta el 2015, cuando teníamos separado lo que era el Código Civil del Código Comercial, hasta el 2015 nosotros teníamos dos códigos, un Código Civil y un Código Comercial. En el 2015 se hace la unificación, no es que se unifican, sino que en realidad se hace un nuevo código, por supuesto que se toman un montón de cosas de los viejos códigos, pero hay cosas que estaban duplicadas, entonces, y cuestiones, por ejemplo, cuestiones contractuales, si eran de carácter civil tienen unos plazos, si era de carácter comercial tiene otros plazos. Bueno, lo que se decide es esta cuestión de la unificación de los códigos. Me van a escuchar alguna vez decir el nuevo código, todavía ya casi lo estoy dejando de decir, nada, una deformación profesional que para mí es el nuevo código porque cuando estudié hace muchísimo, 20 y pico años atrás, era el viejo código, pero ya el nuevo código tiene 10 años, o sea que ya de nuevo tiene poco. Pero bueno, todavía le decimos el viejo código, el nuevo código. Para los abogados jóvenes es el código, pero para mí todavía es el viejo código, el nuevo código. Una de las cuestiones, por ejemplo, que se modifican es no conceptualmente, sino la forma de nombrarlo, a la persona humana se la llamaba persona física.
y la persona jurídica sigue siendo la persona jurídica. ¿Qué es la persona humana? La persona humana es el ser humano sujeto de derechos. Y acá, antes de meterme en esto, les voy a dar un ejemplo, les voy a dar cuál es el problema. ¿Por qué? Uno dice, parece redundante hablar de persona y decir persona humana. Si es persona, es humana. Olvidéndonos del concepto de persona jurídica. Es humana. Bueno, no, porque en este código y jurisprudencialmente se introdujo el concepto de persona no humana. Por ejemplo, algunas categorías de monos. De hecho, esto surgió a partir de un fallo muy interesante, no sé si es tan interesante, pero es como divertido, de un mono al que se le quiso dar derechos, equiparle a una persona. Creo que, si no me acuerdo, que surgió a partir de lo que pasó con el zoológico de Buenos Aires. ¿Se acuerdan cuando se empezó a convertir en bioparque y empezaron a trasladar a los animales? Bueno, la mona, no me acuerdo cómo se llamaba, había un tema con la mona y con los derechos de la mona, entonces se la quiso equiparar y se le dio esta categoría de persona no humana, y a partir de esto después se introdujo en el código, este concepto de persona no humana. Por eso uno hace la aclaración y habla de persona humana. En el viejo código se habla de persona física. Es probable que escuchen hablar, o si leen algo o buscan por internet, todavía encuentren en algunos lugares que se habla de persona física. Esto obedece a la denominación que se daba el viejo Código Civil. Se hablaba de persona física, pero es básicamente los seres humanos. ¿Desde Una cuándo te... pregunta Sí, es lo mismo que hoy no me acuerdo en qué país que había leído que se había declarado por primera vez a los perros persona no humana para que tengan puede ser, porque derechos. es que es muy Es probable, un poco sí. eso el concepto, Base a digamos. eso, base a Ok. eso, base a eso. Acá en Argentina no se lo considera al perro, o sea, en Argentina los perros pueden ser titulares de derechos de forma limitada, tiene que haber más con derechos del tipo protectorio, derechos animales y demás. Ujú, Al ok. caso de la mona, le extendían la cantidad de derecho casi como si fuera una persona, Una persona, ok. Ok, y se gracias. acercaba un poco más, pero no llegaba a serlo. Pero bueno, Ujú. avances que va haciendo el derecho adaptándose a, bueno, a lo que hablábamos la clase pasada, ¿no? El derecho se trata de adaptar a lo que socialmente se ocurre, digamos. Pero más allá de eso, entonces, ¿cuál es el concepto de persona humana? ¿Cuándo se es humano? Es humano desde la concepción, del momento de la concepción hasta la muerte. Sin embargo, esto va a quedar sujeto, o sea, los derechos que se adquieren por el hecho de ser humano van a quedar sujetos o supeditados al nacimiento de la persona con vida. ¿Y por qué esto es importante? Porque imaginémonos que nace el bebé sin vida. Entonces esos derechos que sí los tenía mientras estaba en el seno materno, si nace sin vida, los va a perder. ¿Y esto por qué? ¿En qué casos, por ejemplo, es importante? En los casos de los efectos hereditarios. Imagínense, les hago un caso para que lo vean. Un señor y una señorita conciben a un bebé. No están casados, no es nada, y el señor este es multimillonario. Entonces, si este señor es multimillonario y este señor es multimillonario y se muere, si se muere antes de que nazca el bebé, si el bebé nace con vida, el bebé lo hereda, porque imaginémonos que es su único heredero. Si nace sin vida, por supuesto que no lo hereda. Si nace con vida y vive 2 minutos, lo hereda, pero a su vez, como al bebé también tiene acervo hereditario y la única persona que lo pueda heredar en este caso es su madre estaría heredando al señor millonario directamente. En cambio, si nace sin vida, todo este proceso no ocurre. Así como esto, hay muchísimas casuísticas más. Entonces, por esto esto es un ejemplo de tantas otras cosas que son importantes al momento de adquisición de derecho. Entonces, la concepción, desde el momento de la concepción hasta la muerte. El viejo Código Civil decía que si era persona física o persona humana, para el concepto que tenemos ahora, desde el momento de la concepción en el seno materno. En cambio, los tratados internacionales hablaban solamente desde el momento de la concepción. Cuando yo empecé a estudiar Derecho, hace 25 años atrás, 25, sí, hace 25 años atrás,
Uno de los debates que se daban y ya se venían dando en los años anteriores era qué pasaba, qué se aplicaba, si era necesario para que sea titular de derechos que estuviera en el seno materno, como lo decía el Código Civil, o si podía ya ser titular de derechos solo por el hecho de haber sido concebido, por ejemplo, en un laboratorio. O sea, el bebé de lo que se llamaba en ese momento, los ejemplos te daban, ahora suena horrible, ¿no? Pero en ese momento se decía, el bebé de probeta, ¿es titular de derechos? O tiene que estar en el seno materno para ser titular? Porque nuestro código decía en el seno materno. ¿Pero por qué decía eso? Porque el Código Civil que teníamos, si bien todavía tenía una reforma en el 68, en realidad venía con ese artículo desde el Código de Vélez Sarsfield, y que en ese momento no se le pasaba por la cabeza a Vélez que había otra forma de concepción que la forma natural, digamos. Entonces, por eso se suscitaron estas cuestiones. Esto ya los legisladores lo hicieron fácil, pusieron que va a ser titular de derechos desde el momento de su concepción, se adaptaron a los tratados internacionales y listo, chau, patearon el problema para adelante, digamos. Se adaptaron a la normativa internacional. Entonces, la persona humana es titular de derechos, desde que nace hasta que muere. Pero no es el único tipo de persona que tenemos. Puede ser que se nos corte, como siempre, nos volvemos a conectar. No es la única persona que tenemos. Tenemos también la persona jurídica, que ahora en 2 minutos las vamos a ver, cuando volvemos la vamos a ver, porque es otro tipo de persona que también va a ser titular de derechos. Sin embargo, la persona humana va a tener esto que se llaman los atributos de la personalidad, que no puede, cuando existen los tiene que tener. ¿Qué son? El nombre es un atributo de la personalidad, o sea, es un atributo que tiene la persona humana. La capacidad, ¿y qué es la capacidad? Es esta aptitud para adquirir derechos y para contraer obligaciones. Esta capacidad se presume. Siempre se presume que las personas son capaces. La incapacidad se tiene que declarar judicialmente. Entonces, siempre se presume que la persona es capaz. Aunque vos estés viendo que hay una persona, no sé, que tiene una discapacidad grave, por ejemplo, de lo que llaman las discapacidades mentales, tiene que ser declarado. Hoy por hoy es mucho más fácil porque con una constancia de discapacidad, bueno, las leyes de discapacidad se fueron como modificando. Pero las discapacidades, y cada vez los jueces son más reacios en declarar las discapacidades. Entonces, bueno, la discapacidad, lo que es la discapacidad mental, ¿no? O restringir esta aptitud para sobre todo no para hacer durar derechos, sino sobre todo para contraer obligaciones. Pero en principio la capacidad de las personas se va a presumir. Se presume, la ley presume que todos somos capaces, salvo que por algún motivo se establezca lo contrario. Otro de los atributos de la personalidad es el estado civil. Todas las personas tenemos derecho a tener un estado civil. ¿Y qué es el estado civil? Lo que todos sabemos comúnmente. Jurídicamente se dice que es la relación o la situación jurídica de la persona en relación a la familia y en relación a la sociedad. Simplemente. Y esto también tiene que ver con la adquisición de ciertos derechos, en general son derechos que tienen que ver con la cuestión patrimonial y otros tipos de derechos, que tienen que ver con las relaciones de familia y relación con la sociedad. Otro atributo de la personalidad es el domicilio. ¿Y qué es el domicilio? El domicilio, jurídicamente vamos a tener distintos tipos de domicilio. Si hay lo que no entienden, sienten que voy muy rápido, me avisan, ¿eh? Por un lado tenemos el domicilio real. ¿Qué es el domicilio real? Es el domicilio donde efectivamente la persona vive. Tu casa, para hacerlo más simple. Sin embargo, tenemos otro tipo, podemos establecer otros tipos en nuestras relaciones, estoy hablando de las relaciones jurídicas, nosotros podemos establecer otros tipos de domicilio. Otro domicilio va a ser el domicilio legal. Y acá también aparecen como diferentes acepciones. Se le dice domicilio legal, es donde las personas tienen sus negocios, se lo puede llegar a decir, y también desde cuando uno litiga judicialmente, se le dice domicilio legal o también se lo llamen distintamente, como si fueran lo mismo y no lo son, domicilio constituido, que es un domicilio que se establece específicamente a los efectos de las notificaciones o a los efectos de un contrato o a los efectos de una situación particular en ese contexto. Entonces ahí recibes notificaciones, ahí, por ejemplo, en el medio de un juicio, digamos, ¿no?
Después hay otros domicilios especiales que se pueden establecer para diferentes cuestiones. Y hace unos años se ha incorporado la categoría esta de domicilio electrónico. Dentro de lo que es el mundo judicial, este domicilio electrónico ya tiene muchos años. El domicilio electrónico es donde nosotros recibimos las notificaciones que en los juzgados nacionales está asociado a nuestro número de quit, pero en realidad es nada, es una asociación que puede ser un mail. En Provincia de Buenos Aires es asociado a un mail y demás. Pero a partir del año 2020, creo que fue, ¿ustedes se acuerdan de la ley de alquileres que se estableció medio ahí cerca de la pandemia? Que esa ley de alquileres que Sí, fue muy sí. debatida, que después ahora la derogaron hace poquito, ahora uno de los tantos decretos de mi ley. Bueno, esa ley de alquileres había introducido algo muy interesante, que fue el concepto este de domicilio electrónico para los efectos de los contratos. Esto, que aun cuando se derogó la ley, esto quedó y modificó un artículo del Código Civil Comercial y hoy por hoy está vigente. ¿Y qué es este domicilio electrónico? Es un domicilio que uno puede constituir, uno puede establecer, por ejemplo, a los efectos de un contrato. Entonces, no solamente pones tu domicilio real o tu domicilio legal, si querés poner, sino que podés poner un domicilio electrónico y además, dentro de la libertad contractual, uno le puede establecer en un contrato qué alcance le quiere dar ese domicilio. Por ejemplo, en este domicilio me van a notificar tal cosa, o se pueden notificar intimaciones cuando uno no presenta, no cumple un contrato, o me pueden notificar pagos, lo que sea, lo que uno quiera establecer, pero se ha posibilitado establecer este domicilio electrónico. ¿Qué es este domicilio electrónico? Por ahora se asocia más con un tema de un mail. Podríamos también asociarlo podríamos establecer un WhatsApp como domicilio electrónico, podría ser perfectamente, podría hacerlo. Todavía no he visto cosas más locas como cuentas de otras redes sociales, pero bueno, capaz que el día de mañana, no sé, mensajería de Instagram pueden poner, no sé, se puede ser lo que se ocurre. Después el problema es los efectos probatorios se empieza a complicar, Te lo veas pero con Google. existe. ¿Eh? Te lo veas con Google. Claro, sí, pues, bueno, no sé, cualquier cosa podría parecerse como domicilio electrónico. Pero bueno, Igual si está WhatsApp como domicilio electrónico, pertenece a Facebook y Facebook es propietario de Instagram, es como sí, lo por mismo, eso. digamos. Por eso, bueno, podría ser, pero bueno, sí, ponerle que, bueno, sí, el problema es más que nada los efectos probatorios, pero bueno, es más probable que te puedan borrar una cuenta de Instagram que te borren tu cuenta de WhatsApp. O sea, para que Instagram te puede, no sé, te puede penalizar por algo y te desaparece tu cuenta, en cambio tu cuenta de WhatsApp del teléfono es menos probable, digamos. Entonces, Claro. por eso digo, a los efectos probatorios es este tema. Y ya se nos está por cortar. Y otro de los atributos importantes de la persona humana va a ser el patrimonio. Y cuando hablamos del patrimonio, vamos a hablar tanto de bienes materiales como de bienes inmateriales. ¿Cuál sería un bien inmaterial que podemos tener en nuestro patrimonio? Por Una marca. ejemplo, las marcas. Lo que acabo de mostrar, los tratados de propiedad intelectual, todos los derechos de propiedad, los derechos de propiedad intelectual se consideran bienes patrimoniales inmateriales. Son derechos inmateriales, pero siguen siendo derechos que están dentro de nuestro patrimonio. Una marca, una patente, un diseño industrial, un modelo de utilidad, son diferentes. En este caso yo les nombré todos derechos de propiedad industrial, son bienes inmateriales y están dentro de nuestro patrimonio. Además, justo los que les nombré encima son bienes registrables, pues son todos, puedes obtener un registro. Entonces, estos van a estar dentro del patrimonio, porque en general uno piensa, cuando habla de patrimonio, piensa en general en bienes materiales. No, no solamente materiales, sino que también inmateriales. Y dentro de nuestro patrimonio también van a estar los derechos y las obligaciones. ¿Por qué? Porque las acreencias que nosotros tengamos o las deudas que nosotros tengamos son derechos patrimoniales. Si bien no tenemos, por ejemplo, de una creencia, no tenemos la disponibilidad inmediata, tenemos un derecho sobre, no sé, económicamente sobre tanto. Entonces, se consideran también derechos patrimoniales. Se nos va a cortar en un minuto, no sé si llego a pasar al próximo slide. Bueno, arranco y si no, no, ya saben. Bueno, si se corta, arrancamos de nuevo. Entonces, a estos derechos se los llama derechos personalísimos. ¿Cuáles son estos? ¿Por qué son derechos personalísimos a estos que vamos a ver ahora? Porque tienen que ver con la propia esencia del ser humano. Y a su vez
son derechos que no pueden o no deberían ser violentados, son derechos a los que las personas no pueden renunciar, que no tienen un plazo, o sea, que son imprescriptibles, que son inalienables, y son los derechos más básicos que tenemos por ser humanos, por ser seres humanos. El derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la imagen, y ahora vamos a ver qué pasa con este derecho a la imagen, de las cosas que uno más piensa, ¿no? Porque hoy por hoy, con las redes y todo, es uno de los derechos más violentados. El derecho a la intimidad. Bueno, decíamos, entonces, estos son estos derechos básicos que tenemos todos los seres humanos, por solo el hecho de ser seres humanos, ¿no? Se asocia mucho con lo que se llaman derechos humanos también, ¿no? El derecho a la intimidad, les decía, la integridad física, la integridad psíquica, eh, son un montón de derechos inherentes a los seres humanos. Por eso, todos estos derechos no los vamos a encontrar, por ejemplo, en las personas jurídicas. Eso es una de las grandes diferencias que tenemos con las personas jurídicas. Las personas jurídicas tienen domicilio, sí, o sea, los que lo hemos nombrado antes tienen nombre, sí, llamada denominación social en general, cuando son sociedades, son asociaciones, pero van a tener un nombre, van a tener un patrimonio, también van a tener, estado civil, por supuesto que no, van a tener cierta capacidad para algunas cosas, lo que no van a tener es ninguno de estos derechos personalísimos, porque los vamos a tener solamente los seres humanos, las personas físicas, como decía el viejo código. Entonces vamos a ver ahora qué son las personas jurídicas. Las personas jurídicas son una creación de la ley. Y esto viene desde larga data, si uno quisiera. Es muy interesante, hoy escapa de la clase de hoy, pero si alguno tiene ganas de googlearlo un poco, es muy interesante la historia de por qué se crean las personas jurídicas. ¿Para qué se crean? ¿A alguno se le ocurre o sabe para qué se crearon allá hace siglos atrás las personas jurídicas? ¿O se le ocurre para qué? Para, de alguna manera, resguardar derechos colectivos. No. Eh, Lo tuyo fue más altruista. No, algo mucho más inherente al ser humano, que es para separar patrimonio, básicamente. para repartir la No, plata, los ¿no? bienes, sí. Es para eso. Es para poder separar del patrimonio personal de la persona humana o de la persona física cierto patrimonio, eh, y que a su vez pueda un alguien más contraer derechos y obligaciones, y si las cosas salen mal, yo poder tener un resguardo como persona humana sobre mis propios patrimonios. Básicamente la historia de por qué se hicieron las sociedades o las personas jurídicas por excelencia, eh, fue por eso. Eso es la sociedad, puntualmente para el tema de las sociedades. Después, como personas jurídicas, no solamente exigen las sociedades, sino que existen las asociaciones, las fundaciones, los consorcios de propietarios, a partir del nuevo código, se consideran también personas jurídicas. O sea, tenemos otras personas jurídicas. Pero el primer concepto de persona jurídica que uno asocia, así literalmente, es la idea de sociedad. Y las sociedades se han creado históricamente para esto, ¿no? Para posibilitar que haya un alguien más que contraiga derechos, que contraiga obligaciones y que sea titular de derechos y que tenga un patrimonio separado del de la persona humana, para hacer negocios, para ejercer el comercio. Por supuesto que las sociedades surgieron en el marco del comercio. No, 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 o sea, Una no, empresa, cualquier es una empresa. empresa. Sí, no, por supuesto, también existe, a ver, yo tenía un profesor que decía, no hay que ponerlo como, no me acuerdo cuál era la palabra que usaba, pero el concepto era, ningún tipo societario, él hablaba sobre las sociedades, ¿no? Ningún tipo societario es malo per se. Y a partir de qué hablaba de esto hablaba en un posgrado, era. Hace unos años, yo no me acuerdo ahora ya la época, no me acuerdo si fue para la altura del gobierno de Macri, por ahí, se crearon unas sociedades que llaman sociedades unipersonales. Entonces es como un tipo societario, ¿no? Una sociedad de una sola persona. O sea, se rompe la idea esta que tenemos de que la sociedad tiene que haber por lo menos dos, digamos, ¿no? Ese concepto histórico.
No fue ni original ni mucho menos, o sea, en el mundo ya existían las sociedades unipersonales. Entonces, claro, cuando se creó todo esto, lo primero que salió a decir es lo que acaba de decir acá la compañera. Lo asocio con corrupción, con que esto se va a armar para armar algo, bueno. Y este profesor decía, las figuras jurídicas per se no son malas. El problema es el uso que uno le dé a la figura jurídica. De hecho, las sociedades unipersonales han resultado en muchos casos muy útiles. ¿Por qué? Porque han permitido un riesgo económico que las personas no habrían hecho si tienen que responder con su propio patrimonio. Y han funcionado algunas muy bien. Y la mayoría de las sociedades unipersonales que han funcionado muy bien, si utilizadas, por ejemplo, no sé, para cuestiones comerciales, después se terminaron convirtiendo y muchas veces llegaron a convertirse en una SA después, ¿no? Fueron cambiando los tipos societarios, que hubo transformación societaria. Quiere decir que las figuras jurídicas per se no están mal. O sea, no está bueno asociarlas con esto, porque la verdad es que la mayoría no lo son. O sea, la mayoría de los tipos societarios, o la mayoría de las asociaciones, o la mayoría de las fundaciones, cumplen el fin para el que fueron formadas, cumplen sus estatutos. O sea, no. Lo que pasa es que a uno le resuenan las que salen mediáticamente o las que uno se va enterando. Pero si uno entra a ver los registros de todas las que existen, hay muchísimas y funcionan. Algunas funcionan, pues algunas no funcionan, algunas quiebran, algunas se concursan, bueno, pasan estas cosas. Pero en principio, per se, las figuras no están mal y sirven. A ver, de hecho, por ejemplo, los clubes la mayoría son asociaciones sin fines de lucro. Estoy hablando de los clubes, no los clubes de fútbol, sino los clubes deportivos. Bueno, ahora ustedes saben que ahora están hasta hace un tiempo dando vueltas la idea de que existe una nueva figura societaria, no como asociación, que es armar estas nuevas sociedades deportivas para el tema de los clubes y bueno, les haría más competitiva. Bueno, ahí está a favor, en contra, tenemos un montón de posturas. Pero más allá de ello, volviendo a lo que es el concepto de persona jurídica, en definitiva, va a ser una entidad que la va a crear la ley y la ley le va a determinar qué fines específicos. La ley va a establecer qué puede hacer, qué no puede hacer, cuándo nace, cuándo muere, qué duración puede tener. Específicamente, para lo que son las sociedades, tenemos una ley general de sociedades que establece cómo deben formarse, qué requisitos tiene que ver, qué capital tiene que tener, cuándo mueren, cuánto duran, Perdón, tienen, ¿sigue siendo no la son eternas. 19550? ¿Eh? ¿Sigue siendo la 19550 o eso ya Sí, sí, con sus numerosas modificaciones posteriores? modificaciones. Pero, Sí, sí, ok. tenemos modificaciones cada 2, 3 años te van metiendo cosas. Cuando pasa algo, lo primero que te agarran es la LGS. La LGS es la Ley General de Sociedades, va, meten, sí. Sí, pero es originalmente ese es el número originario. Entonces, vamos a ir teniendo va a tener diferentes reformas, pero en definitiva, a ver, van a ser creadas por una ley. Digamos, los derechos que tengan o las obligaciones que tengan van a depender de lo que establezca esta ley. A diferencia de los derechos o obligaciones que podemos tener las personas humanas, que ya tienen que ver con el hecho de que somos humanos. Entonces, dijimos, van a ser también sujetas de derechos y de obligaciones, algunas similares o idénticos a los de la persona humana, otros no. Pueden ser públicas o privadas, pueden ser creadas por el Estado, las públicas son aquellas creadas por el Estado y las privadas son aquellas creadas por la voluntad de partes. También existen privadas con injerencia estatal o que el Estado sea parte, o sea, que sea uno de sus socios, por ejemplo, también existen. Los consorcios de propietarios se consideran personas jurídicas, tienen personalidad jurídica. Acá hace mucho tiempo bueno, hace mucho tiempo no, hace unos años, se abre el debate si son personas jurídicas, entonces pueden quebrar. Algunos dicen que no pueden quebrar. Ahí tenemos jurisprudencia para los dos lados. Puede quebrar un consorcio de propietarios, no puede quebrar, y se quiebra. No puede quebrar porque en definitiva en el consorcio de propietarios no se puede liquidar. Cuando se produce la quiebra de una sociedad, la sociedad se liquida. El consorcio no lo puede liquidar porque la persona es algo que tires el edificio abajo y desaparezca, no se puede liquidar. Bueno, entonces, bueno, surgen todos estos debates jurídicos que escapan a la materia, pero bueno, se los nombro como para que tengan algunos conceptos. Yo sé que hay muchísimo más que podríamos abordar.
la verdad que es innecesario. ¿Para qué vemos este tema? ¿Para qué está este tema, más allá de que está en el programa y que está así establecido para carrera? ¿Para qué les sirve a ustedes saber todas estas cuestiones? Para el día de mañana, en el desarrollo de profesión, van a ver que tienen diferentes formas de desarrollar la profesión. Olvidémonos de la relación de dependencia. Imaginémonos que lo van a desarrollar en forma autónoma. Bueno, la van a desarrollar como yo, persona física. La van a desarrollar como yo dentro de una sociedad. Le voy a ceder los derechos a una sociedad sobre lo que yo produzca, lo que yo haga. Vamos a ver cuando veamos derecho de propiedad intelectual cómo juega todo esto. Bueno, este tipo de cuestiones las van a tener en cuenta, van a empezar a aparecer en algunos casitos y demás. Pero lo que les quiero decir es que se nos abrió el micrófono, perdón. Lo que les quiero decir es que ni yo que requiero que tengan la. Deja de compartir. No requiere yo no les voy a pedir una profundidad jurídica, ni mucho menos. Por lo cual, si algún tema no lo entiende, me lo pregunta. Lo que yo les voy a requerir es específicamente lo que está en el apunte. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes se ponen a googlear y a buscar sobre este tema, van a encontrar pila de información, que está buenísimo, si lo quieren hacer, adelante, pero se complejiza. Entonces, con estos conceptos que son bastante básicos, es suficiente. Por supuesto, más los que están en el apunte que tienen un mayor desarrollo. Se van a dar cuenta que cuando veamos el resto de las unidades, estos conceptos se van a aplicar a los conceptos que veamos en las próximas unidades. Cuando veamos contratos, van a ver cómo se aplica esta cuestión a los contratos. Y así diferentes cuestiones. Cuando veamos contratos, les adelanto, vamos a ver primero principios generales, cuestiones generales, lo que se llama las cuestiones generales contractuales, pero después yo me voy a centrar, más allá de los contratos más típicos como el de compraventa, que no puedo no dárselos, yo después me voy a centrar específicamente en contratos que tienen que ver más con la carrera que ustedes están estudiando. O sea, no vamos a ver los contratos que se verían comúnmente en una materia de contratos de derecho, sino que yo me voy a focalizar en los contratos que a ustedes les pueden llegar a servir el día de mañana en su ejercicio profesional. Y las cuestiones básicas que tienen que tener en cuenta. Pero no se puede dar contratos si primero no tienen estos conceptos, que son conceptos jurídicos básicos hasta les diría, de los primeros años de la carrera de Derecho. Entonces, por eso se da estos temas. Yo esta clase la hago en general así como más corta, como con menos cosas, porque sé que tiene una complejidad. Mi recomendación, como todos los años, es, que nadie me da pelota, pero esto es lo mismo que pasa con el chico de secundario, es que vayan leyendo el material. Van a ver que no es largo, es corto, pero vayan leyéndolo, porque muchas veces al leer el material surgen dudas. Es más, lo ideal sería que usted pueda leer el material antes de la clase, eso no lo hacen. La historia de los estudiantes casi nadie lo hace, yo creo que pocas veces lo hacía tampoco, pero a veces sirve porque si uno lee el material antes, surgen dudas, las pregunta en clase y hace una segunda lectura o una relectura con otros conceptos. Pero bueno, eso tampoco pretendo eso, pero sí les recomiendo que no dejen para el último momento ir leyendo el material, porque es un lenguaje quizás distinto a lo que están acostumbrados, a lo que vienen estudiando, y va a tener una cierta complejidad. Mira, les voy a dar un ejemplo de algo que me ha pasado a mí. Digo, pues esta materia para ustedes es una materia diferente, totalmente distinta al resto de las materias. A mí me pasó hace unos cuantos años, bueno, yo soy de diferentes carreras, yo soy abogada, soy martillera, hice la carrera de martillera, y yo soy también profesora de ciencias jurídicas. Cuando hice el profesorado, claro, hacía 20 años, no sé, 15 años, 20 años de mi vida, que lo que yo siempre estudiaba era todo jurídico, todo jurídico, 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 todo jurídico. Claro, cuando fui a hacer el profesorado, de repente me encontré con un lenguaje totalmente distinto, porque me encontré con todo el lenguaje pedagógico, con todo el lenguaje de la educación. Yo y todos mis compañeros de profesorado, que éramos todos, porque la mayoría éramos abogados, o sea, algunos eran estudiantes, y no otros eran estudiantes de abogacía, pero estábamos todos más o menos en la misma. Entonces me tuve que readaptar, por supuesto, después me enganché, lo enganché todo, pero al principio me resultaba como raro ciertas cosas porque uno estaba, y estábamos todos así como muy encasillados en el lenguaje jurídico. Por eso entiendo perfectamente que a ustedes les pasa igual. Ustedes en su cabeza tienen cierto lenguaje diferente, otro tema, otros temas. Entonces esta materia es totalmente distinta al resto que vieron. Por eso, si alguna cosa no la entienden o alguna
o alguna cosa creen que la entienden pero no están seguros, por la duda pregunten, porque es muy probable que no sea así. No se cumple siempre. En la mayoría de veces se cumple la lógica, el derecho, pero muchas veces no se cumple. Entonces es preferible que se saquen dudas, que me consulten y demás. La verdad es que no tenemos mucho tiempo. A mí me encantaría, alguna vez les voy a mandar alguna actividad para hacer tipo de práctica. El año pasado algunas hemos hecho. La aprovechamos muy bien una vez que hicimos la presencial, porque ahí se dio para debatir el aula, mirar y escribir, pero bueno, a veces los tiempos es difícil y yo me imagino que, o sea, ustedes no están para que les estén mandando tareas, digamos. Pero bueno, alguna vez alguna cosa les voy a mandar, quizás ser que les sirva como práctica porque en el parcial lo puedo tomar de dos maneras. Les cuento la experiencia del año pasado. El año pasado yo terminé tomando multiple choice. ¿Pero por qué? Porque era un parcial virtual y era multiple choice con tiempo. O sea, tenían que entregarlo entre este horario y este horario, porque por cómo se había dado habían quedado en forma virtual. Entonces, bueno, a pesar de que existe el chat GPT, digamos que un choice con varias preguntas a tiempo limitado, bueno, había menos probabilidades de que se copiaran igual. Bueno, ocurre. En cambio, si yo les mandaba un caso requiere mucho más tiempo, pero requiere también, da la posibilidad a resoluciones colectivas o por ChatGPT. Más allá que el ChatGPT con las cuestiones jurídicas se equivoca un montón, zaracea un montón, o sea, delira muchas cosas porque como necesita completar lo que no tiene, lo inventa. Como hacen otras áreas. Cada vez es mejor, ¿eh? Cada vez está mejor, pero lo cierto es que pasa eso. Entonces, mi idea es, voy a ver qué hago. Quizá les haga un choice, después igual yo nunca no los sorprendo, yo les aviso la forma en que los voy a evaluar. Quizá les haga un choice, quizás les haga un caso, voy a ver cómo venimos con los tiempos y demás, porque va a ser presencial. Eh, Algo malo que tenemos en la escuela es que no, como es una escuela primaria, no tiene recursos la cosa, no tiene pantalla, no tiene cosas. Ese es un problema que tiene esa escuela. En otras escuelas tenés pantallas, tenés todo, yo les puedo poner algo, les puedo poner un caso ahí, lo miran. Bueno, pero ya vamos a ver. Pero sí está bueno que ustedes, me gusta trabajar con el método del caso, porque en definitiva, para ustedes aprender un montón de conceptos teóricos no les sirve para nada. O sea, lo sirve, pero lo que a ustedes les sirve es poder aplicarlos a casos concretos que se puedan parecer a algo que lo que se van a encontrar en la profesión. Y esa es mi idea. Entonces, en función de eso, es probable que alguna actividad, ya tengo preparadas algunas, voy a ver cuándo se las mecho, quizás alguna les mande para hacer y ya vemos si va o no va con nota, si la hacen en casa y la debatimos en clase. Bueno, ya lo voy a pensar un poco sobre cómo vienen los tiempos y demás. Y según cómo estemos de tiempos, si vamos llevando bien, a veces pasa que uno se atrasa un poco, puede pasar algo, no sé, me puede pasar. El año pasado, por ejemplo, me pasó que la vez que me tocaba la segunda presencial, me enfermé y tenía un montón de fiebre, pero justo era la clase anterior al parcial. Entonces yo les di la clase desde mi casa con fiebre. También puede pasar, pero puede pasar que, no sé, me enferme y no les pueda dar la clase directamente. Esperemos que no me pase, porque es bastante molesto. Pero bueno, quiero decir, por eso siempre uno necesita como ir resguardando por las dudas espacios para los imprevistos, no sé, poder un paro, no sé, lo que sea. Así que bueno, esa es la idea. Como le dije la vez pasada, si tienen dudas, cualquier duda que tengan, me escriben, ya sea al mail, me pueden escribir ahí hay un chat ahí en el Moodle, o pueden escribir en el foro, contestan alguna de las cosas que yo puse en el foro y nada, y me dicen, ya sea de cuestiones académicas o alguna cuestión administrativa, que no entendieron algo, que si presencial, que si, bueno, me escriben y me dicen. Bueno, nos vemos la clase que viene.